Este domingo se van a cumplir 2 años de lo que fue el accidente en la mina de San José. Y para hablar precisamente sobre este tema y cómo caló humanamente en él, nos encontramos precisamente con el ministro Lawrence Cockburn, en esa oportunidad ministro de Minería. Muchas gracias por estar con esta entrevista con CNN Chile. Un gusto estar aquí recordando además un momento tan lindo. Ministro, sin duda alguna fue un momento difícil, 69 días, 70 días precisamente en los que el país estuvo expectante respecto a lo que fue esta suerte de los 33 mineros que, por suerte, también hay que decirlo, resultó todo bien. Pero los primeros días, ministro, ¿cómo desde el primer minuto en que usted se enteró, cómo vivió ese proceso? Bueno, esto fue una tragedia que terminó en una verdadera alegría para todo el país, del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y esto parte efectivamente el 5 de agosto, un día jueves, estando yo en Quito cuando aterrizo, recibo un mensaje de texto con un mensaje que hubo un accidente de mi subsecretario, lo llamo y Pablo no tenía mucha información porque había ocurrido hacía relativamente poco tiempo, o nos habíamos enterado hace poco tiempo, y él quedó recabando información con instrucción de partir a la mina. Y luego tuvo el llamado telefónico del primer periodista inmediatamente, que fue usted, don Gustavo. Así que tuve que decirle que teníamos poca información, que le daba más información después. El presidente me ordena irme a la mina y ver lo que ocurre ahí, supervisar las labores de rescate en ese minuto, no teníamos muy clara la situación. Y así inicia este proceso con un verdadero drama. Y tenemos 2 grandes bloques en estos 70 días. Los primeros 17 días, que fueron una tragedia. No hubo una sola buena noticia, no hubo un solo día en que yo pudiese reunirme con las familias y les dijese que algo prometía que iba a tener éxito. Eso fue bastante particular, disculpe ministro, porque claramente nosotros nos acordamos que era bastante angustioso y se le veía incluso a usted en la cara cómo se enfrentaba precisamente a la angustia también de los familiares de los 33 mineros, y a usted se le veía bastante afectado, ¿no? Bueno, sí, a mí las cosas me tocan, a mí las cosas me llegan, me importan, y efectivamente teníamos aquí una situación de frustración constante. Lo que más sentíamos era frustración, porque muchas veces conversando con los geólogos, con Felipe Matius, con distintas personas, ¿por qué estos cerros nos tratan tan mal? Se nos rompían los martillos, se desviaban los sondajes, la presión que teníamos por parte de los familiares era muy fuerte, era una situación muy compleja. Luego del 22 de agosto, que es para mí el día más importante, el día más lindo de todos estos 70 días, es el día 22 de agosto. Ese domingo en la mañana, cuando rompemos finalmente uno de los túneles, cuando luego de tantas horas de sacar la tubería de la máquina de sondaje, logramos meter cámaras y vemos esos ojos maravillosos de Luis Ursúa, cuando encontramos antes el mensaje, estamos bien en el refugio de los 33, se transforma en un verdadero carnaval esa Villa Esperanza. Y estábamos tan contentos en esa situación que la verdad éramos todos hermanos, vivimos todo un momento realmente de gloria, una verdadera epifanía, una cosa muy especial. Y luego ya los días que siguieron hasta el día 70, fueron días de trabajo muy intensos, pero siempre con la esperanza. Ya sabíamos que era un problema de esfuerzo, dinero, dedicación, tesón para poder sacarlos y evitar alguna emergencia médica, donde mi colega, el doctor Mañalich, tomó las providencias del caso. Ministro, ¿cómo lo afectó usted, si quieren, caminamos un poco para que hablemos, cómo lo afectó a usted en lo personal el hecho de enfrentar esta situación porque usted estuvo prácticamente los 70 días conviviendo con la gente? ¿Cómo lo cambió este suceso a Lawrence Cockburn? La verdad que eso es una experiencia de vida, no es una situación fácil, y creo que yo como persona, como ser humano, crecí mucho. Yo siento que para mí fue una experiencia que marcó mi vida, me hizo sentir muchas cosas que quizás estaban dormidas respecto a lo que uno tenía como ilusiones, como visión de vida en el pasado. Fue una experiencia preciosa. Yo de verdad sentí en carne propia la pérdida de esos hombres. Yo cuando conversaba con la familia me imaginaba lo que puede ser para cualquiera de nosotros vivir una experiencia de ese tipo. Y por eso sentíamos tanta frustración, tanto dolor, y luchamos todos, las 1000 personas que trabajamos aquí, porque esto no fue la obra de una persona. Hubo una decisión política del presidente Piñera importantísima, hubo un trabajo de coordinación mío y un trabajo de la intendenta, de Cristian Barra, un gran colaborador, de tanta gente, los sondajistas, de Andrés Ugarré, de Aguilar, de todos ellos. Pero los 1000
que estuvimos trabajando pusimos el alma en esto. Porque no era solo un trabajo por cumplir una meta, no era por obtener un beneficio personal, era una verdadera cruzada por darles a esas personas una esperanza de volver a la vida, de volver con sus seres queridos. Y cada uno nos sentía muy identificado. Hablando de esperanza, ministro, precisamente usted en la Villa Esperanza era uno más. Yo recuerdo imágenes de usted con la gente tomando la guitarra, cantando Patricio Mans, era uno más. ¿Cómo se vivían esos momentos que eran angustiosos, pero también eran de esperanza, como el mismo nombre del campamento? Bueno, los primeros 17 días el ambiente era muy sombrío. Yo, aparte de las 2 o a veces 3 comunicaciones oficiales que teníamos con las familias, muy negativas todas, cuando terminábamos la jornada normalmente me iba a recorrer alguna de las carpas, alguna de las instalaciones y conversaba con la gente. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Ánimo, vamos a salir. Me preguntaban más detalles de cosas que quizás no se podían decir tan formalmente. Transmitíamos nuestras propias esperanzas, nuestras propias frustraciones y fue un momento muy duro, mucho llanto. En esa época, esos 17 días, mucho llanto, consolar mucha gente y uno mismo sentir ese llanto de la frustración, que nace de la frustración, nace de la impotencia. ¿Usted en algún momento pensó que no iban a encontrar estos 33 mineros con vida? En los primeros días yo pensé que la explosión podría haber provocado un air blast, una explosión de aire que podría haber matado a quienes estaban trabajando ahí. Normalmente cuando se produce un derrumbe, se produce en las zonas donde se trabaja. Es raro que se produzca un derrumbe en una zona distinta a donde se está interviniendo el cerro. Cuando entré a la mina con Andrés Ugarré y vimos las instalaciones, vimos la roca que cubría, él me explicó cómo funcionaba un air blast, ahí me convencí de que podían estar con vida, sobre todo sabiendo que había aire y agua abajo. Pero una de mis tareas fue siempre mantener las expectativas controladas. En este tipo de situaciones no hay que generar demasiadas expectativas, porque la frustración y el dolor es muy fuerte. Sobre todo, como digo, cuando tuvimos 17 días de continuos fracasos. Pero después que pasaron esos 17 días, ya la situación era distinta. El saber que estaban con vida, claro, había una angustia, había una preocupación. Teníamos que evitar alguna emergencia, pero estaban ahí, podíamos hablar con ellos, podíamos comunicarnos, las familias podían comunicarse, primero con cartas. Fuimos haciendo todo un proceso progresivo de acercamiento. Aquí no fue que estaban en perfecto paz a hablar con ellos. Primero les hicimos mandar cartas, luego les dimos comunicación telefónica. ¿Cómo fue ese momento de la comunicación telefónica? Bueno, la primera comunicación telefónica fue maravillosa. Para mí fue muy sorprendente porque yo esperaba encontrar personas desesperadas, personas que estaban angustiadas, amargadas. Y me acuerdo, llamo y digo, aló, habla Lawrence Goldman, ministro de Minería, ¿con quién hablo? Y me dice, le paso con el jefe. Y me pasa Luis Ursúa. Y Luis Ursúa me saluda y una de las primeras cosas que me pregunta es por las personas que salieron del turno antes y me pregunta si ellos alcanzaron a salir. Y eso refleja la preocupación que ellos tenían. Cuando yo les digo que sí, salieron y están todos vivos, se escucha abajo, una celebración. Ellos estaban, así como preocupados por ellos mismos, también preocupados por sus compañeros. Y habla de la entereza que ellos tuvieron abajo. Ellos se organizaron, lograron controlar sus propios miedos, sus propias angustias para sobrevivir esos 17 días. Y como digo, después del 22 de agosto, ya la situación en el campamento era distinta. Porque en esos 17 días, también nuestras propias fuerzas se iban minando. Mantener el ánimo en alto cuando tú tienes constantes fracasos no es fácil. Y había que levantarle el ánimo a las personas. Yo muchas veces, antes de irme, pasaba por las máquinas que estaban haciendo los sondajes, saludaba a los operadores y les decía, ustedes están haciendo la tarea más importante de su vida. El trabajo que ustedes están haciendo se los agradezco porque esto no es solo cavar un hoyo para buscar un mineral. Aquí ustedes están tratando de dar esperanza, de dar vida a esas personas que están afuera. Ministro, ¿cómo ha cambiado, según usted, con respecto a este accidente de la mina de San José, el tema de la minería en Chile? ¿Usted ha seguido también los debates dentro del Congreso respecto a lo que son las nuevas leyes de seguridad en la minería del país? Los he seguido de lejos. Yo dejé elaborado el proyecto de seguridad minera con una nueva institucionalidad, con una propuesta de superintendencia, etcétera. El ministro Solmiñac ha seguido tramitando este proyecto en el Congreso, que ha tomado bastante tiempo, ya lleva un año ahí, y está debatiéndose en las distintas comisiones y las distintas salas. Y tenemos un avance objetivo, pero que no va por el lado de la legislatura porque ya esa parte aún está en discusión.
Pero lo que implementamos, y lo ha continuado el ministro Solmiñac, es un trabajo muy fuerte en capacitación y en supervisión y fiscalización de faenas mineras. Eso ha redundado en una disminución de los accidentes fatales en la minería, pero con 8.000 faenas mineras, muchas de ellas todavía ilegales, no es fácil evitar esto. Yo siempre he dicho que la seguridad laboral, no solo en la minería, no basta con la fiscalización, se requiere mucho entrenamiento, mucha capacitación y mucha toma de conciencia. La seguridad es un tema que nos atañe a todos y tiene que partir, primero que nada, por el director de una empresa, por los gerentes de la empresa, por los supervisores y por los trabajadores. Cada uno de los trabajadores tiene que tomar conciencia también de su propia seguridad, tiene que tener los elementos, exigirlos, pero también preocuparse de usarlos. Y si un compañero está haciendo una acción insegura, decirle: oye, con esto estás poniendo en riesgo la vida tuya o quizás la de otros. Muchos accidentes ocurren por negligencia que uno, cuando los analiza, dice: pero ¿cómo alguien hizo esto? Porque a veces las cosas se hacen siempre igual y nunca pasa nada hasta que algo falla. Entonces, esa conciencia de seguridad es lo más importante que tenemos que hacer. Yo lo veo hoy día en el ámbito de obras públicas, en lo que es seguridad vial, donde también estamos haciendo una campaña importante, porque fallecen 5 personas al día en promedio en nuestro país en una carretera. 5 personas, 5 familias, 5 padres, 5 hijos, hermanos, que pierden a un ser querido. Y eso muchas veces ocurre simplemente por falta de conciencia respecto a las medidas mínimas: mantener distancia respecto a un auto, no conducir bajo la influencia del alcohol. Bueno, en la minería ocurre lo mismo. Entonces hay que tomar medidas, hay que fiscalizar, hay que poner normativa, pero lo más importante, hay que tomar conciencia. Las políticas exitosas de empresas en el mundo que han reducido su tasa de accidentes, el trabajo más importante que han realizado es una labor constante de concientización, porque usar esa palabra, concientización, meter en el subconsciente de la gente la necesidad de prever situaciones de riesgo en todo momento. Ministro, otra de las preguntas también que cabe en este sentido preguntarle ciertamente es: usted era un ministro que para muchos era desconocido. Su nombre era difícil de pronunciar, pero de la noche a la mañana pasó a ser el ministro más conocido del gabinete de Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera. Y hoy día lo tiene con altos índices de popularidad, a 2 años también del accidente de la mina. ¿Cómo toma usted este apoyo de la ciudadanía que se sigue acordando también de lo que fue su labor, de lo que trabajó respecto al tema del accidente de la mina San José? Yo creo que esa popularidad la agradezco en primer lugar. Mi evaluación como ministro era buena antes del episodio de la mina y ha sido buena también después. Pero en la gente en la mina creo que me conoció en una faceta distinta y creo que se dio cuenta de que las cosas me importan, que cuando me meto en una tarea lo hago con el corazón y doy lo mejor de mí, con errores, con virtudes, con defectos, pero sintió y percibió realmente a través de las cámaras, en una tarea de 70 días, que yo estaba realmente comprometido con esa tarea, como lo hago en cada una de las labores que emprendo. Y eso la gente lo valora. La gente quiere servidores públicos comprometidos con su trabajo. Y probablemente en esa labor vio que yo lo hice como ellos esperarían que hiciésemos muchas otras tareas. Quizás fue un episodio bastante trágico, no obstante ello, usted se hizo bastante conocido en el país y por las razones que estábamos conversando, que fue un final feliz finalmente. Pero muchos también hablan, ministro, que dicen Lawrence Goldman va de la mina a la moneda. ¿Cómo toma también esa frase? La verdad que creo que en política hay mucha especulación. A la gente le encanta hacer cálculos y empezar a analizar y qué pasa si tomamos a este, hacemos este otro. Creo que hay que darle tiempo al tiempo. Las cosas no son tan simples. La vida política es compleja, tiene sus dificultades. Para los que no hemos estado en esta trayectoria política de tantos años, es aún más difícil. Y creo que debemos dejar tiempo al tiempo para ver qué ocurre. Pero no hay que ser tan optimista respecto a los análisis y pronósticos que se hacen. Creo que en la vida se necesitan muchas cosas para poder llegar a una tarea tan compleja. ¿Le incomoda que se hablen de esos temas, considerando que usted todavía forma parte del gabinete del presidente Piñera? No me incomoda. Lo que ocurre es que de hace 2 años venido discutiendo ese tema. Entonces es una pregunta que ya llevo 2 años contestando permanentemente y no resulta tan conveniente porque se confunden las cosas.
permanentemente están diciendo no, que el ministro está haciendo campaña. Estoy haciendo mi trabajo, pero adversarios políticos tratan de tomar cada gesto, cada acto como una actitud para promocionarse o autopromoción. Entonces es complicado, hay que cuidarse, pero no por eso tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo. Yo sigo haciendo mi trabajo tal cual. Yo siempre he estado en terreno. 1 o 2 días a la semana estoy en obras físicas, en contacto con la gente, porque fue el mandato que nos dio el presidente Piñera el 11 de marzo del año 2010. Yo quiero un gabinete en terreno, con la gente, que entienda lo que está pasando en la calle. Y para eso hay que estar con ellos. Y por supuesto, si uno está con la gente no va a estar, ¿no es cierto?, serio. Yo estoy como soy. La gente me habla, me plantea ideas, me reta, me plantea inquietudes, yo los escucho, les converso, discutimos. Eso es parte de la vida. Pero entonces algunos lo interpretan y dicen, no, pero es que este ministro lo que está haciendo aquí es haciéndose campaña. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo por eso. No es que me incomode, es simplemente un hecho de la causa. Ministro, quiero terminar esta entrevista volviendo al tema que originalmente, y por cierto, forma parte de la columna vertebral de esta entrevista, que es el accidente en la mina San José. ¿Usted se va a reunir eventualmente el día domingo, este domingo, con alguno de los mineros, con los familiares? ¿Pretende hacer algo? Bueno, hay un acto oficial, ¿no es cierto?, donde el presidente está invitando para conmemorar los 2 años del accidente en una ceremonia muy sobria. No conozco los detalles porque es organizado por La Moneda. Yo estoy gentilmente invitado y agradezco que me hayan invitado. Hoy día no soy parte del sector de minería. Y luego de eso yo tengo que quedarme para el día lunes a hacer unas actividades respecto al tema de agua en Copiapó. Así que espero en la tarde, en el almuerzo, estar con varios de mis amigos allá y poder juntarme con ellos, pero una actividad privada y personal. Algo que quede también en el tintero, ministro, por último, usted hablaba de la seguridad con respecto a lo que es la faena minera hoy día, como última reflexión. Yo creo que la reflexión importante que debe dejarnos esta experiencia, considerando que han habido bastantes accidentes, sí, después de la mina San José. Yo creo que este accidente de la mina San José deja 2 grandes lecciones para el país. Una asociada al tema de seguridad laboral, y quiero dejarlo más amplio que seguridad minera. Algo ya conversamos, la importancia de buenas normas, buenas medidas de fiscalización, buen entrenamiento, pero principalmente una conciencia nacional respecto a que la seguridad se alcanza cuando todos ponemos a la seguridad laboral como una prioridad. Eso es un mensaje importante. Y lo segundo tiene que ver con un mensaje más de esperanza. Yo creo que fuimos testigos, y todo Chile fue artífice de este rescate. Y fuimos testigos de una situación maravillosa, una unión a nivel nacional que creo que pocas veces se ha visto, donde todos, izquierdas, derechas, religiosos, no religiosos, hombres, mujeres, niños, todos esperaban un resultado positivo, todos oraban a sus diferentes credos, todos rezaban, pedían que esto resultara bien. Y lo mostramos al mundo, porque esto lo vio miles de millones de personas. Y repito, miles de millones, más de 1.000 millones de personas vieron esto en directo. Y vieron cómo este pequeño país, del extremo austral del mundo, tiene la tecnología, tiene la capacidad, pero principalmente tiene el corazón de 17 millones de personas para poner todo de nuestra parte y rescatar a 33 seres humanos. Eso no se ha visto en el mundo. Ahí tenemos nuestras medallas olímpicas y nuestros campeones mundiales, en solidaridad, en esfuerzo, en compromiso. Y eso no tenemos que olvidar, no lo tenemos que olvidar. Por eso es importante, creo yo, recordar estos 2 años de esta tragedia, porque refleja la mejor parte de Chile, no en las personas que estuvimos ahí, en los 17 millones que trabajaron juntos, directa o indirectamente, para que este milagro pudiese ocurrir. Ministro Lorenzo Colbrón, le quiero agradecer que haya podido conversar con nosotros en CNN Chile y recordar precisamente ese episodio de la mina San José, donde este domingo se cumplen 2 años. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.